Cuando Nickelodeon pasaba por una de sus mejores épocas, con series animadas que eran disfrutadas por grandes y chicos, Oye Arnold fue una de las caricaturas más populares en este tiempo. Las aventuras del chico con cabeza de balón, que nos transmitían mensajes sobre la amistad, lealtad, el amor, honestidad y ver cómo afrontaban diferentes problemas sociales, hacía que no nos perdamos los capítulos. Pero ¿qué pasaba cuando la trama giraba en torno a fantasmas, leyendas o crímenes atroces? A más de uno le quitaba el sueño, poniéndonos los pelos de punta con esos episodios que nos aterraban, pero aún así los veíamos. Pues pese a la trama tan tétrica que los envolvía, la curiosidad no nos hacía despegarnos del televisor, mientras esperábamos cómo concluían esas tramas siniestras. Como los 5 episodios que para muchos son los más aterradores que se transmitieron. Comenzando con la leyenda del jadeante Ed. En una caricatura que mezclan los elementos de una sociedad común, qué mejor idea que incluir una historia de gángster. Gerard cuenta el mito de un gángster muy temido que surgió en la época de la prohibición. Su apodo venía precisamente porque lo último que escuchaban sus desafortunadas víctimas que morían estranguladas por la espalda era ese molesto ruido. Quizás los niños noventeros pasamos desapercibido que el jadeante Ed era un asesino. Las diferentes hipótesis que alimentaban su leyenda era que sus jadeos se producían porque tenía atragantado un hueso de pollo en la garganta y que su tesoro estaba enterrado en la isla El. Pero todo aquel que intentó apoderarse de esas riquezas terminó de la peor forma. La curiosidad infantil los embarcó a la misteriosa isla, aun sabiendo que lo último que podían escuchar serían los jadeos de este gángster, mientras sus manos se acercaban a sus frágiles cuellos. Como era costumbre de estos episodios, el final dejaba abierta la posibilidad de que tales mitos existieran, y cuando los chicos regresaban a la ciudad, se mostraba la cueva de la isla, mientras una risa misteriosa de fondo adornaba la toma. El hecho de ser el personaje principal no lo hacía estar lejos de los entes. Arnold y Gerard encuentran unos extraños anteojos en una noche de tormenta. El abuelo, al enterarse de esto, les cuenta la historia de Jack, el Cuatro Ojos. Hace muchos años, un inquilino solitario había alquilado una habitación en la casa de huéspedes. Este hombre era un inventor, con una extraña fascinación con los frijoles. Su obsesión no lo llevó a medir las consecuencias, por eso un día una olla se le explotó. De Jack no se supo más, nunca encontraron su cuerpo, es por eso que cada noche de tormenta vuelve a la casa de huéspedes. Su espíritu se pasea por todo el lugar buscando sus lentes, se escuchan ruidos, se mueven cosas, se queja, esparce sus olores, aterra a los que están cerca, todo en la búsqueda de sus gafas. Si bien Arnold parecía creer en la historia, Gerard se mostraba escéptico de las palabras del abuelo. Está hechizado por el vengativo y endemoniado fantasma de Jack, el Cuatro Ojos. Al final está claro que cambió de parecer. Nuevamente el abuelo nos trae otra terrorífica historia. Un maquinista enloqueció mientras perdía el control de su tren, cuando éste se descarrilaba fuera de las vías. Cada aniversario de este sombrío acontecimiento, el maquinista vuelve, buscando nuevos pasajeros que nunca llegan a su destino. Conforme avanza el tren, se sienten fuertes olores a fuego y azufre, mientras una estridente música tortura los tímpanos de los pasajeros. Esa música no es de acá. El tren sigue avanzando, el calor de las llamas hace sentir cada vez más. ¡Dios mío! ¡Puedo sentir las llamas del infierno calentando mi espalda y cuello! Hasta que llega a su destino, donde todos los que están a bordo son recibidos por el mismísimo demonio. Cuando Arnold, Gerard, Stinky, Sid y Harold están en una pijamada, cuentan historias de terror. Se mostraban fastidiados con la historia de Stinky. Sin embargo, Arnold, con un relato bien contado, cambiaría el enfoque del episodio. Según la historia, hace muchos años, una misteriosa mujer se le acercó a un cochero para dar un paseo en el parque.
La intención de la dama era encontrar a su perro escocés desaparecido, brindándole su bufanda roja al conductor para que tenga con qué cubrirse en esa fría noche. Aparentemente, la mujer empezó a escuchar a su mascota. Le pedía al cochero que acelere el paso. Este estaba dubitativo, pues cada vez se hacía más oscuro. Pero la mujer insistía e insistía. Su apariencia había cambiado y el trastorno era evidente. No dudaba en golpear al cochero, en gritarle, y mientras el miedo se apoderaba de ese hombre, la bufanda que le habían prestado para abrigarse se convirtió en el instrumento que lo decapitaría. Luego de que ésta se haya quedado atorada con la rama de un árbol, solo quedó su cuerpo en el coche que no había soltado las riendas. La risa desquiciada de la mujer se hacía notar y la leyenda del cochero sin cabeza había nacido. Los chicos deciden ir por Mantecado, pero curiosamente tienen que pasar por el parque donde se dio a conocer la historia. Harold estaba dubitativo, pero finalmente lo convencen. Conforme se adentran en el sitio, se van topando con distintas situaciones que tenían relación con la historia. Todas tenían una explicación. Cuando llegan a casa, Ernie, quien trabajaba de cochero, sube a una misteriosa mujer que quería dar un paseo por el parque en busca de su perro. Le cede su bufanda roja. Entran en los interiores del parque, mientras las carcajadas demenciales cerraban el capítulo. Antes de mencionar el capítulo que más terror metió en su trama, hay que hacer mención a un momento visualmente fuerte en una caricatura. Este no fue un capítulo de miedo, solo fue un momento en que Arnold y Gerald estaban peleados. Su amistad peligraba. Arnold tiene una pesadilla donde daba a entender que la enemistad sigue incluso en su vejez. Se ve al abuelo Phil muy deteriorado y decrépito, burlándose mientras se le caía la mandíbula. Un momento muy perturbador y terrorífico en esta serie. La más terrorífica no podía ser otra, es la más trágica y sangrienta que se presentó en la serie. Tenía todo: traición, un horrendo asesinato, un corazón destrozado y un mito que se ha persistido por 80 años. Todo comienza cuando los chicos pasan por el cementerio. Harold pide que apuren el paso, pero le piden que se relaje, ya que todos acabarán ahí. Todos, como la novia fantasma. Esa escalofriante historia tuvo lugar en la ciudad. Corley quería contarla, pero Gerald es el narrador favorito, remontándonos a la Edad Media. Una mujer fue plantada en el altar. Su novio no acudió a la boda porque se había enamorado de su hermana, con la que se casó al día siguiente. Desde este punto, todo el enfoque cambia. La novia va por su vestido, tomó una afilada hacha para dirigirse a la casa de su hermana, que mientras dormía con su esposo, ella procedió a aniquilarlos. La historia aún no acababa. Cuando llegó la policía, encontraron los cuerpos masacrados, mientras la novia se mecía al lado de ellos, sonriendo, tirándoles arroz a los cadáveres, mientras tarareaba la marcha nupcial. Luego se suicidó, lanzándose por la ventana. Fue enterrada con su vestido. Curry le recuerda a Gerald que omitió el detalle más importante. Ese era el día del aniversario de los crímenes, y la novia volvería. Estos fueron los ingredientes que hicieron este capítulo el más terrorífico: el terrible asesinato, el hacha, un corazón roto, visitar un cementerio de noche en el aniversario de la leyenda, las acciones de la novia luego del crimen y el suicidio con el que Cynthia Snell puso fin a su vida.